Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Les recuerdo que empieza una nueva versión, pero esta vez patrocinada por la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Y empezará como en junio, ¿cierto, Francisco? Por ahí está Francisco que nos va a actualizar. Cerca de Aparécete. junio vamos a tener hoy en la tarde, bueno, la otra vez dije lo mismo y publiqué el video como una hora antes del webinar, o sea que no creo que haya alcanzado nadie a mirar eso. Pero 18:30 hora sí, Eastern Standard Time, o sea, Colombia, Ecuador, todo lo que se y adscriben una a hora ese más tarde, o sea, 17, 19:30, no, 20, Chile, 30, 20, Chile, veinte exacto, y treinta 20, Argentina. Argentina, Brasil, correcto. Entonces, eh, ahí ¿es otro en vivo o no una repetición? ¿Es otro en No, vivo? este va a ser un en vivo que vamos a usar, no vamos a usar la plataforma de la universidad, vamos a usar el Zoom que preparó Pancho, y es abierto, o sea, no hay que inscribirse, no hay nada, o sea, nuevamente, toda la difusión que le puedan dar y Claro, la pero hay que información. saber a dónde. Entonces, El link pues, está, yo lo publiqué esta mañana ok, y ayer perfecto. en LinkedIn. Muy bien. Y la semana pasada, el jueves pasado, se nos estaba acabando el tiempo y Jorge Ramírez eh, hizo una pregunta que yo vi que eso nos lanzaba en otra conversación de 20 o 30 minutos más y yo dije, pero yo ya me tengo que ir. Así que, ¿nos recuerdas de qué se trataba el tema, Jorge? Eh, sí, el, el- el tema al final nos quedó en una inquietud que particularmente me ha surgido a mí, es cómo poder explicar gráfica y sencillamente o con plastilina, cómo calcula uno un buffer, especialmente los de tiempo, y qué hay que tener en cuenta, porque yo encuentro que hay un error de entendimiento muy común, quizás por la verbalización o la traducción que se hizo del inglés al español en mucho tiempo atrás. Entonces, esa es como la pregunta que surge, ¿no? Eh, Continuando con lo que les dije la semana pasada, yo estoy trabajando en otros materiales ahora. Ujú. Repito, propaganda política pagada es simplemente para facilitar la posibilidad de explicar esto con mayor facilidad. Ujú. Entonces, esa fue la Bueno, pregunta que quedó. te doy eh, mis 2 centavos. Primero el de tiempo, después de inventario físico. El amortiguador de tiempo, o sea, volviendo a lo básico, el amortiguador de tiempo es un instrumento que usamos para controlar el work in progress. Entendiendo esto porque la cantidad de WIP o de work in progress que está liberado en el sistema determina de una manera bastante fuerte, o sea, muy relevante, la capacidad del sistema, no tanto por la capacidad instalada de cada uno de sus recursos, sino que cómo influye en la interacción entre las partes del sistema. Y ya sabemos que throughput es una propiedad emergente de las interacciones. Y esto lo aclaro porque eh, muchas veces el tema es que hay una confusión cuando uno le dicen que el throughput lo determina la restricción. Yo digo eso está equivocado. El throughput lo determina la interacción entre las partes del sistema. La restricción determina el máximo throughput que se puede lograr, pero no lo determina la restricción. La restricción, el throughput lo determinan las interacciones. Entonces,
¿Qué es lo que influye mucho en eso? La cantidad de WIP. Y, y Eli lo describe esto en Sobre hombros de gigantes y llega a la conclusión de que controlando, bueno, como también una de las mudas de TPS de Toyota, em, controlando la sobreproducción, o sea, evitando la sobreproducción, uno va a aumentar la capacidad productiva. El por qué eso es así puede ser motivo de un estudio de doctorado. Yo les puedo decir cosas que yo he visto en la práctica. Eh, por ejemplo, en una fábrica de vidrios, un plano, donde los tienen que cortar y después los laminan para hacer parabrisas. O sea, primero los curvan, después los laminan. Ese tipo de operación. Ese vidrio, cuando está demasiado tiempo dentro de la fábrica, se le junta una capita de polvo. Y el polvo normalmente es más duro que el vidrio, así que si le pasa a uno un paño para limpiarlo, lo raya. Y si le estás fabricando a ensambladores, te miran con microscopio y te rechazan el parabrisas. Si es para un aftermarket, o sea, de repuesto, es posible que pase, pero para ensambladora, esa cuestión. Entonces, por ese motivo, el exceso de WIP genera aumento de los rechazos, lo cual significa que uno ha desperdiciado capacidad en la restricción, lo cual te hace reducir el throughput real. Un mecanismo. Y hay muchos más, pues. O sea, muchos otros ejemplos. O sea, pero cada vez que hay una acumulación excesiva de WIP, se reduce el throughput, o se reduce la capacidad. El otro extremo es cuando no hay casi nada de WIP, está todo vacío. O sea, gran revelación, si no hay WIP que procesar, la capacidad del sistema real es muy bajita, obvio. Entonces no hay nada que discutir. Y entonces todo el descubrimiento está en que poniendo WIP en una zona intermedia entre cero y el exceso, pues logra un- una capacidad mayor. Ojalá le hayas pegado a la cantidad justa para que sea la máxima, ¿no es cierto? Pero ahora la máxima también es un promedio. Entonces hay que ver la capacidad máxima promedio que uno puede lograr, que también va a tener sus variaciones. Entonces, eso también lo absorbe el amortiguador. Así que, teniendo eso en cuenta, la primera aproximación a este tema es lo que decía Eli. Si usted tiene ahí un tiempo de entrega hoy o un lead time de producción, saque sus cuentas. Entonces yo lo he hecho esto varias veces en distintas industrias, distintas empresas, y le pide a los, o sea, al departamento de producción que le pase una estadística, porque todo esto además voy a hacer explícito otro de los supuestos para que esto funcione. A pesar de que no es condición sine qua non para que funcione siempre, pero eh, para que funcione estamos suponiendo, te voy a aclarar para que supone, o sea, funcione qué, porque vamos a ver, estamos suponiendo que el tiempo de toque es una fracción pequeña del ítem de producción. Eh, si eso no es verdad, en realidad el mecanismo para calcular el amortiguador es más o menos igual. Lo único que cambia después es el mecanismo para determinar el color de la orden. Porque cuando el tiempo de toque es mayor, es una proporción mayor, puede ser 30 o 40% o 50% del amortiguador o del lead time de producción, entonces hay que considerar cuánto lleva ya avanzado la orden
comparado con cuánto es el plazo para considerar si está verde, amarillo o rojo. ¿Ya? Pero esa es es el único cambio. Cuando el tiempo de toque es irrelevante respecto del ítem de producción, basta con medir el tiempo que lleva la orden dentro de la fábrica. Y entonces, eso en la práctica, ¿en qué se manifiesta? Cuando yo le pido las em, estadísticas de producción a la departamento de producción y me lo mandan, lo primero que uno mira, o sea, yo miro es, ojalá que estén bien hechas las estadísticas, ¿cierto? Que hayan puesto la fecha en que entró la orden y la fecha en que salió. Entonces, yo veo la resta entre esas dos fechas y me salen unos números totalmente disparatados para arriba y para abajo. Pero eso es importante porque muchas veces uno encuentra al menos una orden, al menos una, varias encuentra, pero al menos una, que ese número sale, la resta entre esas dos fechas es un 1 o un 0. O sea, el mismo día que entró salió, ¿ya? O al día siguiente. Un 0, un 1, un 2. Entonces, números de ese tipo. Y entonces, cuando uno le pregunta a la gente de producción, ¿cuánto es su tiempo de toque? Y te dicen como 3 o 4 días, pues le muestra esa estadística. En esa orden fue menos de un día. Dice, ah, ok. Es cierto, pero es que esa la apuramos. Dice, sí, pero yo le pregunté el tiempo de toque, ¿no? No sé si usted la apuró o no la apuró. O sea, si usted quiere, sale en un día. Ya, ¿y cuánto es el tiempo promedio en esa estadística? 30. ¿Ok? ¿Y dónde están los otros 29 días? En colas. Entonces, primer cálculo dado por Eli, vea cuánto es el actual y dígalo por 2. ¿Por qué por 2? Porque como queremos estar en la mitad, o sea, más o menos al medio de los dos extremos, entre 0 y el máximo, bueno, pues dividiendo por 2 estamos bastante seguros de que le pegamos al medio. ¿Eso es siempre verdad? No, porque a lo mejor el 30 en este caso puede estar en un extremo mucho más allá en la cola. Entonces, al ponerlo al medio todavía estamos a la derecha, pero estamos mejorando las cosas igual, porque tampoco es un 0 o un 1 la determinación. Y llegado a ese punto, la primera acción que uno hace es congelar WIP dentro de la fábrica y por necesidad, digamos, si congela, todas las máquinas, todos los recursos se van a concentrar en menos WIP, por lo tanto ese WIP va a salir más rápido, es obvio. Así que en una semana tiene efectos. Y ese es el momento para ir a mirar si es que uno ha calculado bien las cosas y puede mejorar algún numerito. Pero otra manera de hacerlo, si es que uno tiene un poquito más de confianza en sí mismo, es mirar el tiempo de toque. Y entonces considerar que un tiempo de toque con el nuevo WIP, o sea, con el nuevo WIP, con el nuevo amortiguador, como proporción del amortiguador, no debería ser más allá del 15 o 20%. Entonces, si le calcula más o menos cuánto es su tiempo de toque y lo multiplica por un factor de 5 o 7, va a tener un amortiguador bastante bien calculado inicial. Así que está contestada con bastante detalle la primera pregunta. O sea, es muy práctico. Tú puedes ir y hacer todos estos cálculos en una planilla Excel. Ves que hay órdenes que cuando las miras en un promedio de 30 días, esa orden tiene 355 días. Entonces, la primera pregunta es, muéstreme, o sea, tú entras a la fábrica y le dices, muéstreme esa orden, por favor, ¿dónde está? O sea, no, es que esa está borrada, o sea, se acabó. Sí, porque sigue activa en el sistema, es un error. Listo, entonces hay que ir limpiando los errores. O te la muestran, y dice, ahí está. Dice, ¿y qué pasa? Porque no la procesen. No, es que ya se canceló la orden y ahí Y ahí está, pues, quedó. está esperando a ver si, sí, ahí está, estamos esperando a ver si Un milagro. alguien, Estamos esperando alguien un milagro.
un producto donde se pueda aprovechar ese material. Y esa también la sacamos de la estadística, porque eso pues no sirve para nada. O sea, hay que hacer una pequeña limpieza de los datos para llegar a un número. Pero tomar el promedio de ir por la mitad es un buen número. Eso considerando que uno ha hecho, perdón, o sea, me salté un paso, ¿no? Considerando que uno ha hecho una investigación de qué posibles familias por distintas rutas, entonces, qué cosas, o sea, uno dice, hay productos que tienen un recorrido totalmente distinto a a otros productos, entonces hacen la separación para hacer el promedio con distintas familias para ver si te salen promedios muy distintos. Entonces, si te salen promedios distintos, evidentemente divides por 2 y entonces te salen distintos amortiguadores, lo cual te da origen a distintas familias dentro de la producción. Bien, ¿Te gustó o no te gustó? eso no es ni como usted dice ni como yo digo, sino todo lo contrario. Contrario, Ok, exacto. Eh, no, digamos que en el nivel detallado que lo relata Matías, digamos, resulta sencillo, aparentemente. ¿ves? Las dificultades provienen de que las estadísticas de las compañías son un desastre, si es que las tienen, ¿sí? Entonces toca comenzar a como a brincar entre las cosas. Lo último que dijiste es de gran importancia para mí en el sentido de que hay productos que tienen un buffer de un tamaño de 100 días, ejemplo, y otros de la misma planta que tienen un No, buffer de 50 días o 40 días. no, buffer de 100 días y 50 días, no, eso no existe. No, es un número para que se puedan relacionar. Yo sé que 100 días a Es No, esto solo pero un ponen aguanta. ejemplo, números que ¿no? sean razonables, 20 días, Es que 15 días, 10 días. Matías es determinista. Entonces lo voy a poner un buffer de 20 días y un buffer Ya, de 8 10 días. días. ok, ¿Ya? Entonces, eso pero suena esos dos bastante buffers más. coexisten en la planta en el sentido de Sí, que son dos rutas diferentes o los procesos son distintos y hacen que esa familia de productos se comporte dentro de ese tiempo probable. Una de las cosas, pero digamos, una distinción importante ahí creo que tiene que ver que cuando uno corta el lead time que se tiene a la mitad para cualquiera de las familias que se tienen, lo que se obtiene es el buffer de tiempo del total en la planta, Claro, ¿sí? Pero cuando usted quiere montar no el SDBR, el Simplified Drum Buffer Row, sino el Drum Buffer Row, resulta que ahí hay tres buffers. por Tres. qué quiere hacer eso? Déjame continuar, Ok. ¿sí? Entonces, Es que perdón, el control de carga, si conoces qué es, ¿cierto? El control de carga reemplaza a eso completamente, para siempre. por Ya, eso voy para allá. ok. Pero el punto es digamos, que estos espacios son para no, no demostrar qué tanto entendemos nosotros la solución, sino de poder ayudar a que otros que han tenido ese mismo entendimiento, quizás cerrado, como me pasó a mí, puedan aprovecharse de esa circunstancia. Entonces, cuando tú quieres montar tambor amortiguador cuerda, literalmente, o sea, tienes el buffer de la restricción o el buffer del cuello botella, tienes uno posterior que es el buffer de despacho o shipping buffer y tienes el buffer de los ensambles. Todo oh, eso se puede reducir a un solo buffer, como lo dice Matías, con el pasar del tiempo, si tú tienes la implementación de tambor amortiguador cuerda simplificado, que grandemente se le atribuye a Erich Schwagenheim, y reemplaza todo por un solo buffer completo. Ese buffer no tiene zona amarilla, ese buffer tiene solo zona verde y zona roja. ¿Dónde? Eh, ¿Ah? Yo le el pongo Daily Try, menos. Matías, el Daily Try, deja que termine Jorge Ya, y, perdón. Ya, ya, yo voy a hacer un Entonces, comentario. sí. entonces, el punto al final del día es que
Los libros y todo lo que tenemos de materiales se refieren es a tambor amortiguador cuerda, la gran mayoría. Hay algunos libros, por supuesto, dedicados a tambor amortiguador cuerda simplificado. Pero adicionalmente, como lo menciona Matías, para hacer lo segundo, el SDVR necesita un mecanismo adicional que es el control de la carga planeada y el control de las colas en cada recurso. ¿Sí? Pero yendo a eso, más el tema tiene que ver con un entendimiento equívoco. Me parece a mí que proviene desde el libro de la carrera, para mi gusto, y que ¿qué es el buffer? Realmente el buffer de tiempo, como su nombre lo dice, no son número de piezas, No, no lo es. ¿Sí? es un Eh, equivalente a número de piezas finalmente, pero pues finalmente lo que uno ve en la planta son piezas, pero son tiempo de trabajo del Sí. no, recurso estoy de acuerdo. CCR. Digo, cuando tú haces con el control de carga, termina siendo un número de piezas resultante, pero no es el parámetro con el que uno toma la decisión. Bien, Es tiempo. nuevamente, si me permite, esto pues es rápido. El tema, déjame compartirles la pantalla. No, está deshabilitada, Matías. Ya lo Ya te habilité, ¿o habilito. no? Habilité. Ok, entonces, como digo, esto es un intento de ayudar con algunos materiales a aclarar algo que ahí están viendo la pantalla ya. Ujú. Mm. Ok. Entonces, como todo, eso es como se llena la planta eventualmente cuando no está cerrada la liberación de materiales. Entonces, como ven, aquí están las capacidades. Este es el CCR, el Ujú. recurso E. Y aquí abajo lo que yo he puesto son los tiempos de proceso de las colas que hay Ujú. enfrente de cada recurso. ¿Sí ven? Ujú. Y para un total de 187 piezas en todo el sistema. ¿Ya? Entonces, aquí lo que viene es que cuando hagamos la liberación de materiales, este es el perfil un perfil propuesto que Ujú. se puede lograr en donde baja de 187 a 178 en todo el sistema. Ujú. Y por supuesto están los tiempos de proceso de las colas que hay antes de cada. Lo que dice Matías es que estos tiempos de toque que están considerados aquí deben ser alrededor del 10 al 20%, digamos, del total del lead time Ujú. para que el buffer tenga una funcionalidad adecuada. ¿Ok? Ujú. Entonces, Bueno, aclaraciones más comunes. te interrumpo ahí un minuto para hacer una precisión. Esos no son los tiempos de toque, por si acaso. El tiempo de toque es el tiempo de procesamiento de un lote de transferencia, porque esos son los tiempos de procesamiento de las colas que se formaron, Sí. pero no necesariamente el tiempo de toque. El No, tiempo de no es toque es, equivalente al tiempo de toque, exacto. no, el tiempo de Bien, toque es, ya. comencemos Pero por ahí, porque ¿qué es tiempo de toque? Y comenzamos a ahondar en nuevas No, definiciones. es una definición que la validé con Eli porque después de una discusión que tuve con Amir Srenheim en Brasil, donde llegamos a un cordial desacuerdo y terminó en Sambuca, como tenía que ser. como Em, se deben resolver las cosas. Sí, pero no lo resolvimos. O sea, a mí me miró como diciendo, o sea, no lo dijo explícitamente. Dice, pero ¿de qué me está hablando este? Pues si lo inventamos nosotros, esta cosa. Y después entonces aproveché que estábamos en Guayaquil y conversé con él. Porque no era una cosa teórica, sino que para mí era muy importante que Symfony no me hiciera la vida difícil como me la había hecho hasta ese momento en una de las implementaciones.
y donde me decían que una orden muy grande tenía un tiempo de toque muy grande, entonces tenía que ajustar el amortiguador a mano. Y yo dije, pero nada que ver, si el tiempo de toque es independiente del tamaño de la orden. Entonces yo le pregunté a él, ¿y a ti no te parece que el tiempo de toque es el tiempo de procesamiento de un lote de transferencia y que si uno varía el lote de transferencia, efectivamente varía el tiempo de toque? Me dijo, "Sí, eso es obvio, ¿por qué me está molestando con cosas triviales?". Bien, Entonces le traté de explicar y me dijo, nada, anda y habla de nuevo con Amit. Hasta el día de hoy, nunca cambiaron eso por si acaso. bien. Entonces, Entonces, el tiempo de toque es, y eso no está en el diccionario tampoco, en el diccionario hay No, una definición más o menos, pero no es perfecta. sí, Es una pero definición específica. Tiempo de toque es tiempo de procesamiento de un lote de transferencia. solo porque esto de conversación yo creo que va a agarrarse toda la hora. Es muy importante para mí que le demos chance a Jorge de presentar y todo eso. Solo quería hacer un comentario de salvedad, que muchas de las cosas que Matías y yo a veces hablamos es porque tuvimos la fortuna de estar sentados con él y peleándonos acerca de el entendimiento profundo de qué es DBR o TAC, ¿sí? Tambor amortiguador cuerda. Y todo lo que existe y el conocimiento que está público, sigue habiendo un gap, una brecha entre lo último que Eli está utilizando y nos hacía utilizar dentro de las implementaciones de visión viable y el resto del estándar de lo que la gente entiende. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca más volvimos a utilizar amortiguadores ni de shipping buffer ni ensamble. Era un solo amortiguador para todo el proceso, por familia, como dice Matías. Y en segundo lugar, el control de carga es un elemento para gestionar lo que al final termina siendo el buffer. Es una relación entre la capacidad disponible y la demanda sobre ese recurso. Entonces, el control de carga es lo que te permite sincronizar y establecer un nivel de control del whip para que las colas no se te armen y pierda entonces el flujo. Entonces, quería dejar eso ahí No, puesto. Ya después, y por donde entraste da para el próximo jueves. por eso, es No, no que, voy a entrar ahora ahí, no, pero no, lo que pasa no, es que control de carga que está publicado, ese yo también propongo, se sí, hice una propuesta de modificación. correcto. Entonces, lo que quiero dejar la salida es que hay cosas, pues, y no hay problema en compartirlo porque es parte de la praxis nuestra y con todo gusto explicamos qué fue lo que le entendimos y le aprendimos a él en esos últimos años, de la manera como y cuáles son los criterios que usábamos para definir qué. Pero adelante, Jorge, era solo para hacer esa salvedad y dejarnos material para la próxima. ok. Perfecto, y eso demuestra la discusión que es que hay cosas que entendemos de una forma unos y otra forma otros. Sí, y es Y súper pertinente que la traiga. O sea, primero, muchas gracias, porque creo que, o sea, todas estas cosas a mí me encantan, porque es la manera como vamos mejorando nuestra capacidad de comunicarnos y hacerlo cada vez más simple, que es lo que yo creo que al final es el gran deseo de donde partió toda la discusión. Entonces, adelante. Y ahora sí me callo. sí, entonces esto está referido a tambor amortiguador cuerda estándar, porque al final del día el buffer, el solo buffer se comporta igual en tiempo, sea que esté en el recurso cuello botella o que esté al final, la mecánica del buffer es la misma. ¿Sí? Ujú, En eso quiero. Entonces, bien, este es el primer error común que yo encuentro. Ahí arriba aparece en negro, ¿sí? sí, Lo que la gente percibe comúnmente que eso es el buffer. Son un ajá, número de piezas antes del Mm, CCR, que es como les digo, ujú, el E. sí, ¿Sí? Entonces, para mm, mí eso no es el buffer. ¿Sí? no. El ujú, error común que piensan que es la cantidad de materiales que está enfrente del CCR. Ujú, ujú, ¿Sí? Entonces, eso no es. El, esto sí es el buffer. O sea, todas las piezas que están desde la liberación hasta que llegan al ajá, recurso, eso sí es el buffer y es todo el tiempo de trabajo del recurso de restricción que ya ha sido liberado al sistema. Y, lo, Eso sí es el buffer de tiempo. y los que están después no lo suman, Estoy hablando de tambor amortiguador cuerda estándar, perdón, Matías. tienes estándar, razón, estándar está bien. tienes Sí, 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 razón, tienes está razón, Sí, es que yo ya perfecto.
Ya Voy se a me llegar había hasta ahí olvidado. para luego, porque es que la gran dicotomía, porque surgen esas preguntas. Oye, ¿y cómo Sí, calculo el chipping buffer? Mierda, eso ya no se usa. Y entonces, ¿y ahora qué hago? ajá, O solo se usa ese. exacto. Exacto. Entonces, aquí está por debajo, les puse cuál es el trabajo de las colas que hay ahí respecto de la capacidad del CCR, que es 80 minutos por unidad. ¿Ok? Entonces, ahí están los tiempos de cada uno. Y el total, el total del buffer es la suma de esos tiempos, muy Ujú, picapiedramente hablando. ¿Sí? Y sí. entonces, eso me da un buffer de 75 horas. Y esta sí es la parte difícil, 75 entre 3 da 25. 25 horas Gracias. cada pedazo, si uno sabe dividir. Estoy Entonces, acordándome. sí. You know how to multiply. Ok, go ahead. Entonces, esto es el buffer de la restricción. Es tiempo de proceso del recurso restricción que está antes de él desde lo que se llama el gating operation, que es la primera, ¿ya? Ese error para mí es muy común, inclusive era mi entendimiento en un principio, ¿ok? Pero en Ujú, esto, entonces viene la segunda parte, ok, ya llegó al CCR, eso lo gobierno ahí, y entonces, ¿qué hay del shipping buffer? ¿Sí? Entonces, el shipping buffer, yo le puse unas cuentas ahí que esto está todavía en construcción, me da 17:39 horas, ¿sí? ujú. Y ese es el shipping buffer de allá, que da 13, no mismo, una división muy complicada, da 13 horas para llegar al muelle de embarque, digamos, de ahí. O sea, eso cubre todo el proceso de producción, ¿ya? Entonces, Sí. esta primera aclaración creo que es importante y tanto así que le dedico, miren, ahora le pongo una capacidad distinta en el recurso de restricción a las piezas para poder hacer una diferenciación de qué son. Entonces, para un primer buffer de 63 horas, tiene una composición perdón, yo les pongo una composición de 21 moradas, 15 azules y 20 naranjas, que es la suma de las colas que hay acá. ¿Sí? Ujú, Eso da 56 piezas, que suman 63 horas de trabajo del CCR. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay ahí. Una segunda estimación, solo con piezas naranjas y azules, es esta. 63 piezas, en 0 moradas, 30 azules, 33, que también es un buffer de 63 horas. ujú. ¿Sí? Entonces, Sí, esto es lo que es igual. Las piezas son distintas, como bien mencionaba Matías. ¿Por qué? Porque cada una consume distintos tiempos del recurso restricción. Y para más lograr, una última, para que no se queden los morados por fuera, solo morados. o ¿Sí? sea, cero discriminación. Eso me Sí. parece Ni bien. blancos, ni negros, ni amarillos, todos conjuntos. Todo para adentro. Da 47 piezas, las mismas 63 horas. Y entonces, estos tres grafiquitas son un buffer del mismo tamaño, ¿sí? De Ujú. 63 horas, con distinto número de piezas cada una, dependiendo de Ujú. lo que haya sido liberado la orden de producción. Esto sí es el buffer de tiempo. Sí. O sea, eso depende de la capacidad que tú le hayas asignado al CCR. Claro, Sí. claro. Por eso estoy refiriéndome ahí a tambor amortiguador cuerda estándar, ¿sí? Bruno quiere preguntar algo, ¿ya? Hola, Perdón, ¿cómo están? perdón. Muy rápido. Para mí este comentario es importante. Por eso lo quiero decir y prometo no hablar más, dejar a Bruno hablar. Eh, Estamos haciendo diferencia entre tambor amortiguador estándar, simplificado, lo que nosotros llamamos el tambor amortiguador cuerda. Yo diría la evolución, yo no lo llamo, Eli dijo que no era simplificado, que no era el tambor amortiguador cuerda, la nueva versión, que es lo que discutiremos después. Independientemente de eso, esos mecanismos funcionan, mejoran el desempeño de entrega, mejoran el nivel de WIP. O sea, quiero que quede claro que cuando uno lo hace y sigue esta lógica, el sistema mejora. Punto. Ujú. Ese era mi comentario. Adelante, Bruno. Sí. Gracias, perdón. El tema me interesa mucho porque
yo hasta ahora solamente trabajé en fábricas de make to stock, digamos, ¿no? Eh, Ujú. y lo que es amortiguadores de tiempo, yo creo que va derecho para lo que es make to order, ¿no? Bueno, Sí, todo esto un poco lo estoy aprendiendo con Matías, por eso quiero reafirmar algunas ideas y después me quedan ahí dos, tres grises que me gustaría hacer la consulta. Entonces, voy a una fábrica que hace make to order. Reviso el historial de lead time de las órdenes, desde que entraron hasta que salieron. Agrupo por familia y, bueno, esto, ¿no? El tiempo de toque, me fijo que sea insignificante, entonces lo que interpreto yo es que eh, el tiempo de toque es el tiempo que está el lote en proceso. Perfecto. Y ahora, el tiempo que está entre el tiempo de toque y el tiempo de entrega nuevo, ajustado, o sea, dividido a la mitad, ese es mi amortiguador de tiempo. Entonces, cuando yo libero la orden esa, empiezan a correr los días. Si me consumía el tiempo de toque, ya empieza a consumirme el no, amortiguador de sí. tiempo. Ah, ok, esa es mi duda. Eh, no, 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 el tiempo de toque es solamente una comprobación para ver si tú vas a usar un mecanismo u otro para pintar los colores de la orden, pero no, el tiempo de toque no se usa para nada cuando él En la es pequeño. administración del buffer. Cuando es Ujú. grande en comparación del lead time, entonces sí se usa para algo el tiempo de procesamiento estimado versus lo que ya uno lleva para pintar el Bien, color pero es, o sea, yo he visto eso una vez, no, no, ok. son casos puntuales. Bien, entonces, digamos que habiendo aclarado esta primera error común de pensar que el buffer de tiempo son piezas enfrente del cuello de botella o el recurso de restricción y no son tiempo, todo lo liberado. Lo siguiente es una de las, o bueno, en mi gusto, una de las bellezas de los buffers, que es esto, cuáles son las prioridades, porque para eso es que son los buffers, para que me diga cuál primero, cuál va después. Entonces, simplemente yo puse la penetración del buffer, la formulita que es cuánto me he consumido del buffer, y estos son las nomenclaturas que yo uso en las productos, van a verlo. Entonces, simplemente para indicar que como es penetración, arranca de cero y termina en 100% de consumo. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo puedo comparar los buffers, así sean de diferente tamaño en el tiempo. El color y la penetración me indican cuál es la prioridad. Entonces, digamos que le pongo la placa, como dice Matías, la identificación, cada cuadradito de esos es una orden, y entonces más o menos los puse en como se espera que lleguen allá dos buffers. Ojo aquí, estos vuelven a estar en verde porque esto Ujú. era el buffer de El shipping, despachos, sí. ¿sí? Ujú. Y aquí Correcto. llegaron, se espera que lleguen aquí a la restricción entre el amarillo y el rojo, ¿sí? Eso es como el supuesto que se hace. Pero la cuestión aquí está es, miren, un primer ejemplo esta, que tiene 53% de consumo, está en amarillo porque por supuesto está por aquí en algún momento, ¿sí? La segunda es esta que está recién arrancando, tiene un 16, o sea, está por acá, ¿sí? Después viene una que ya está en el CCR, en rojo, producto morado, que tiene el 85. Pero esta la uso a su vez para mostrar esta otra que también está enfrente del cuello del CCR, que tiene un 92% de penetración del buffer. Entonces, esta simple comparación, a pesar de que ambas son rojas, la orden prioritaria para procesar aquí es esta última de 92%. ¿Eso dices El, tú o dice quién? ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Eso lo digo yo. Ok, yo estoy en Pero desacuerdo. sí, yo sé por tu aclaración que estás en desacuerdo, pero esto es, repito, los cánones de lo que dicen las reglas de administración de buffers. De estas No, dos, no. La bueno, regla, entonces no, discúlpame que continúa tú con la te... explicación, porque estoy No, bueno, pero es mostrándoles, que
está bien, termina la explicación, pero lo que pasa es que estás diciendo que según las reglas que tú lees en el libro de TOC, de production, o sea, production de TOC Way, lo tengo aquí, tú estás dando una explicación que no es correcta. O sea, según ese libro dice, las rojas tienen la misma prioridad todas, las amarillas tienen la misma prioridad todas, las verdes todas la misma prioridad. Elija la que usted quiera entre las del mismo color. Eso es lo que dice. Bueno, bien. O sea que no necesitamos ni siquiera la penetración, solo con el color. Exactamente. O sea, necesita la penetración para pintar el color. Pero una vez que tiene el color, es solo el color. Eso es lo que dice la regla. O sea, si tú quieres, lo que pasa es lo que tú estás haciendo es introducir más colores. Porque al final, ¿para qué necesitas colores? No necesitas ningún color si usas la penetración, usa la penetración nada más. Ok. Tengan presente que se supone que esto que llega así, por eso está pintado, son las colas del orden en el que llegaron esas piezas ahí, ¿ok? Y que el supuesto aquí es que la fábrica va a respetar esa secuencia en la cual van pasando y van llegando, ¿ok? No necesariamente. Te llegaron a la cola y tú puedes elegir la 85 o la 92 según la conveniencia del operador. Da lo mismo, eso no es una fila No, pero FIFO. Rígido. lo que estoy diciendo es que para No, efectos de la explicación de esto, sí, esta es ok, la larga cola que hay ok, desde el principio hasta el Sí, sí, final, sí. ok, ¿sí? pero ya, pero eso no es real, digamos, eso no pasa en ninguna Es lo que fábrica. estoy diciendo. Uno se salta Ya, las colas basado en algún mecanismo. ¿Cuál? sí, sí, Ahí está. Entonces, este ok, mecanismo es este. Es decir, mire, ya. esta orden tiene mayor prioridad para ser procesada aquí que esta orden. Y se tiene que saltar la cola. Esta orden va más tarde, Mm. digamos, faltándole salir de ahí para allá. Pero bueno, qué bueno que esto genere ese nivel de aclaración. No, Entonces, pero ahí estamos, no, pero estamos conversando de una definición de cómo es el procedimiento y yo lo que estoy escuchando es un procedimiento totalmente distinto al que está explicado en la teoría. O sea, te lo pongo de esta manera, ¿cuál es el efecto negativo de eliminar los colores y solamente basarse en la penetración del amortiguador? para mí ninguna. Yo sí tengo una y por A eso es ver. que y se produce un efecto negativo muy grande que se resuelve precisamente con la introducción de los colores. El efecto negativo que se produce es que si tú te basas solamente en la penetración, puedes tener que una de 92, y después una de 91, y una de 90, una de 89, 88, 87, así de penetración, te hagan una secuencia que te obligue a hacer eh, tal cantidad de setups que te consuman mucha capacidad en el CCR, de manera que ahora te estás, eh, ¿cómo se llama? Estás reduciendo la capacidad real del sistema sin ningún beneficio. Y digo que es sin ningún beneficio porque volvemos a que el tiempo de toque es mucho menos que el ítem de producción y entonces haber respetado la fila por la penetración no aseguró que una llegara antes que la otra en todos lados y ya embarque y no puso en peligro ninguna entrega a tiempo. O sea, no se ponía al revés, no se pone en peligro ninguna entrega a tiempo si es que yo hago la de 85 antes que la de 92. Ok. Y Eh, entonces con los colores lo que hacemos es que hay una prioridad que es objetiva. Roja tiene más prioridad que amarilla. Punto. Se acabó. Esa es se acabó la discusión. Pero puedo hacer esta amarilla porque aprovecho un setup. No, primero la roja. Ahora, dentro de la roja, esta tiene 92 y esta tiene 85. Me da lo mismo. Haga lo que quiera. Lo ok. que más le convenga a la máquina. Ujú. Eh,
en este ejemplo simple no he incluido tiempos de setups porque entonces ahí comienza la discusión de que si la hago primero pierdo el tiempo y demás. Esa discusión puede venir Pero, posteriormente y que pero, seguramente va a venir si los tiempos de alistamiento del CCR son importantes, son grandes, ¿sí? Entonces, pero si tiene tiempos de alistamiento pequeños, es absolutamente irrelevante si usas solo sí, penetración o colores. ok. Y finalmente esto, que está, los verdes son las colas que hay en cada recurso. Aquí están los recursos. Esto es la famosa carga planeada. Y aquí les pongo lo que ya está planeado para producción. Puede no estar liberado aquí. De hecho, la simulación está en que todas estas órdenes están por fuera, están en el backlog, están ya programadas. Entonces, eso me marca el consumo en horas específicas de cada recurso, ¿sí? Y eso, la otra información crítica es cuál es el tiempo que yo estoy comprometiendo de entrega, en este caso un ejemplo de 80 horas, 2 semanas, y me quedan 22.7 en el recurso restricción que vemos que está aquí, y donde vemos que las colas verdes, que es cómo se acumula el material en el sistema, nos están diciendo que efectivamente este es el recurso que está haciendo, donde se está atascando el material, si se quiere, ¿sí? Esto es aguas arriba del cuello de botella, esto es aguas abajo, si lo ven en la secuencia que tienen ahí, ¿sí? Para no aburrirlos con más, esto es una cosa que yo No, pero yo preparé. te hago una pregunta. O sea, es que es A una ver, pregunta que es súper relevante. Échate para atrás una. Tú ahí estás ahí, mostrando, ahí no, o pero no, después. pues la siguiente. Está mostrando estos 20 57,3 horas, 28,7. Todo eso es información aparentemente. Para mí son datos, porque yo todavía esos datos no me han contestado ninguna pregunta que yo tenga. Entonces mi pregunta es esa. ¿Qué decisión te ayuda a tomar saber todos esos números? Que puedes seguir cotizando el tiempo estándar que estás ofreciendo y que Pero y no que el necesito saber recurso, ni el 3, ni el 14,3, ni el 21,5, ni el 14,3. Todo eso son distractores para mí. no, el 22.7 es la capacidad que tienes para seguir comprometiendo al sistema este. Es la única. Por eso. Pero Y para el llegar resto, allá necesitas estos datos. no. Bueno, Yo digo categóricamente que no, porque tengo varios ejemplos de implementaciones donde con un solo número tengo ¿cómo se llama? La información para tomar la decisión de si puedo comprometer una fecha o no. está bien. Y todo eso, por supuesto, está alineado con nuestra intención de simplificar las cosas. De pronto A esta eso voy, gráfica ni sirve, a sino eso voy. mire, usted solo necesita este número, 22.7, listo. Ese, ¿De dónde lo saqué? Pues mire, no lo saqué de la manga, eso es un resultado de hacer esto, ¿sí? Entonces, y, mm, el- y, y ya. esto finalmente es mi interpretación de lo que dice Eli Schwagener en su libro Ah, Simplified Drum Buffer Road, ¿sí? Ujú, En donde él dice, no hay sino, el buffer obviamente es el completo, que él dice que es el quoted lead time, ¿sí? ujú, Y que hay lo que se llama aquí un tema que es esta gráfica abajo es lo mismo, y está el control de línea roja ujú, que es esta definición que él ofrece ahí. Su longitud se determina estimando cuánto tiempo se requiere para expeditar una orden promedio de mediano tamaño. O sea, cuando llegó aquí, tengo que saber que puedo llevarla hasta aquí, ¿sí? Inclusive hasta aquí con el tiempo de transporte, obviamente, pero esto es de una orden promedio, o sea, entró al rojo, entonces necesito expeditarla con respecto a todas las órdenes y lo que hay pintado ahí es un intento de tratar de simular cómo se acumulan las piezas en el sistema. ujú. Esto es un sistema made to order,
Entonces dice, siempre procesar la orden de trabajo con la fecha de entrega más cercana. Esa es la regla general de prioridades estando aquí en el verde, ¿sí? Estando en el rojo, pues hay que expeditarla. Y entonces aquí claramente se identifica también el CCR, ¿sí? Indistinto del flujo de acá, vemos que la mayor carga está en el CCR, tanto en la planeación como en la cola que hay antes y así está simulado en la gráfica. Esos son los juguetes nuevos, repito nuevamente, tratando de ayudar a facilitar. Pero esto es para ayudarle a entender a alguien que aprendió DBR, cómo se transita de DBR a otro lado. O sea, yo no sé cuánta gente aprende DBR hoy día, espero que nadie. Y que si van a aprender de teoría de restricciones, aprende inmediatamente la fórmula ya simplificada. Si quiere aprender de filosofía y de historia, fantástico, ahí están todos los libros y toda la cuestión. Y tengo unos artículos del año, ¿de cuánto es? Del 81, ¿cierto, Javier? Mecanografiado. No está ni siquiera escrito en computador, está mecanografiado. Eh, Eso es eso, claro, Matías, pero la historia. realidad, especialmente en nuestros países, y eso es algo con lo que yo me he encontrado, con los materiales disponibles, no todo el mundo tiene acceso al estado del arte de lo que está el conocimiento de TOC y menos en términos de buffers, que yo siempre he Sí, pensado que ahí falta algo escrito, algo de esta índole que explique sencillamente qué es el tema. A lo mejor eso no da ni para hacer un libro, pero realmente es una cosa Debería extremadamente revisar. importante en la solución, que es el buffers, y más aún, Mm. la belleza de lo que es la administración de los buffers. Eso ujú, es magia pura, en el sentido de, además, un comentario que no se me escape hacerlo es, indistintamente de cuánto haya fijado su buffer al principio, si lo calculó con la mitad o el 60% del lead time, mire, el mismo buffer ya en la ejecución le va a ir diciendo si es muy chiquito o es muy grande. Eso para mí es magia pura, ¿sí? Realista en el sentido de, tenemos un mecanismo adicional para decir si lo que fijamos es lo que es o debe ser más grande o debe ser ujú. más chico. ¿Qué Ah, es Si lo sí. que ese es pasa más siempre? grande, está en problemas. No, pues claro, comienza a entregar tarde o comienza, pero eso lo ves rapidísimo, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es que el Sí, pero, mecanismo, pero ese sí es un error de estimación inicial muy malo. Hay que, o bueno, sea, aquí hay que privilegiar el flujo y el servicio al cliente. Esas dos cosas. sí. Ahora, Entonces, con tomar el lead time inicial que tiene la empresa, que uno ya sabe que está atorada, dividir por la mitad, con eso parte súper bien. Entonces, cuando tú dijiste, pero las estadísticas están muy malas, entonces tu segunda alternativa es decir y hacer tú una medición de tiempo de toque, le pone un poquito de amortiguador, siempre los colchones son muy buenos, y multiplica eso por 5 por 7 y te da un amortiguador razonable. bien, eh, ese supuesto es que el tamaño del buffer inicial elegido es correcto, ¿sí? Aún así, la malla de seguridad que el sistema tiene es que si eso es falso, el mismo sistema te va a decir, está mal el tamaño, sea muy grande o sea muy chico. Ambas cosas las va a decir con la evolución del uso de la dinámica de los buffers. Esto, para quedarme callado ya, es como repito, es un tratar de poner algo en cortas palabras. Estoy de acuerdo en que hoy en día el tema tiene que referirse al un solo buffer completo de las implementaciones, que Ujú. eso simplifica enormemente todos los temas de la No, complejidad pero de el yo buffer creo, del CCR, el buffer de despacho, el buffer de ensambles, qué sé yo. Pero ese es el material que está allá afuera disponible.
5 segundos, Jai. Yo creo que es mucho más simple que esa gráfica, creo yo. O sea, y lo tenemos publicado y estamos a punto de publicar de nuevo en el DIGE, programa de formación en teoría de restricciones y en producción, una cosa mucho más simple. Javier, dale. Sí, no, yo para cerrar por la hora, nuevamente reitero, gracias, Ore, por abrir y exponerte, porque pues eso requiere primero algo de coraje para recibir los dardos, ¿sí? Pero también una voluntad de compartir y de ir cerrando esa brecha, porque esto queda grabado para todo el mundo. Entonces, primero está claro que el esfuerzo, voy a llamarlo así, didáctico, yo te lo aplaudo, porque sentarse a hacer eso, mano, mi Eh, respeto, ¿ya? O claro, sea, bueno. y a mí, y estoy de acuerdo con Matías de que efectivamente hay una manera más simple de explicarlo, pero para mí la belleza que tiene mirar ese tipo de cosas es como cuando Eli sacó el simulador y el TOC de production de TOC Way. O sea, uno tenía que quebrarse la cabeza hasta que finalmente entendía, perdón por la palabra, cómo carajo hacer una programación de liberación de la materia prima y que ese era el secreto del quid de la cuestión, ¿ya? Eh, entonces creo que para mí eso es importante comentarlo. Y creo que tenemos material de sobra para volver la semana que viene y continuar hilando fino sobre estas cosas y cerrar esas brechas sobre, bueno, cómo llegamos a un modelo mucho más simplificado, qué consideraciones y en la práctica, a mí lo importante, lo que Jorge está trayendo, es que en la práctica uno se encuentra de todo. O sea, y no es solamente el hecho que la estadística no esté buena. Voy a decirlo de esta manera. Ahorita tenemos un proyecto donde trata usted de pedirle al cliente que le diga cuál es el lead time promedio y el rango máximo. Entonces te dice, bueno, yo recuerdo que depende. Si estamos en la temporada baja, el lead time puede ser 90 días y yo lo quiero en 60. En la temporada alta, no sé cuál es, porque hay cosas que nunca llegan. Entonces ya empieza, pero obviamente todo eso con el sentido común y la lógica de entender el flow, uno va buscando la manera de cómo navegar eso y llevar al cliente a entender que hay formas de establecer los buffers. Pero para mí el parámetro inicial es, no se olvide que tiene que revisar los supuestos que están en los supuestos paralelos de la entidad del árbol antes de decir esto es MTA o es MTO, lea los supuestos paralelos, asegúrese que se cumplen. Se cumplen, ahora sí, eso quiere decir que la empresa está en la curva U por arriba, está toteada inventario, corte por la mitad, punto. Así, sea un solo amortiguador, haga algo, baje ese whip, esa gente está mal. ¿Sí? O sea, creo que parte del tema es también esa forma práctica que tiene Jorge de aproximarse a lo que queremos que la gente entienda que tiene que ser algo diferente. Bueno, ese era Sí, mi comentario, ¿cierto? yo quisiera resaltar lo que dijo Matías de último. Entre todas las cosas importantes que mencionó, es que si ya hay una forma simple de mostrarla, sea didáctica, sea en plastilina, pues creo yo que nuestro compromiso es poner eso en el dominio público, si es que creemos en la belleza del TOC. Porque Está en el dominio público. Mi problema es que mi marketing es pésimo, pero está bueno, publicado. entonces, Tengo cursos publicados hace años. bien, entonces, pero digamos, cuando yo digo el conocimiento público es de acceso, o sea, una gran discusión alrededor del conocimiento del TOC es que siempre ha costado mucho acceder al conocimiento, Sí. Ya, Por siempre. eso, yo por digo eso que que tenemos este grupo para ir estamos cerrando esa haciendo brecha aquí. difusión. Estamos haciendo Eso. difusión Está aquí. bien, está bien. Y como repito, yo no tengo ningún inconveniente de compartir las cosas que yo he hecho y que si me equivoqué, he hecho reversa y las corrijo. Eso es parte de la mejora que hay que lograr. Sí, Pero sin que duda. esos materiales puedan tener acceso todo el mundo, desde el más chiquito empresario hasta, no sé, una empresa muy grande, debería ser uno de los objetivos
que Sí. nos debemos proponer, por supuesto, especialmente para los que participan aquí inicialmente, ¿no? Creo yo. Mi sugerencia en eso es, coja el árbol de estrategia y táctica de MTO y el de MTA. Si no los tiene, lo pide, se los paso y léalo. Ahí está como el manualcito de qué hacer, ¿ya? Y van a ver que todo lo que dijo Jorge tiene elementos que están descritos ahí, lo que dijo Matías también. Entonces, hay cosas que se han ido simplificando simplemente porque nos dimos cuenta que hay una manera más rápida, más eficaz. No funciona en todos los casos. ¿Por qué? Porque los supuestos no se cumplen a cabalidad. Claro. Como dijo Matías, lo que llamamos ya no me acuerdo cómo se llama, el long lead time o el high touch High time, tide. es la cosa. High touch time. En el high touch time se parece más a proyectos que a Ajá. producción, pero es una Ah. combinación de las dos. Entonces, esos son el tipo de cosas. Bueno, yo les mando un abrazo fuerte. Les debo retirar. No, pero yo Muchas también gracias otra vez. agradezco muchísimo también esta entrega de conocimiento, Jorge, y oportunidad de discutirlo. Así que repetimos el próximo jueves algo similar. Yo voy a ver si me traigo yo alguna de las cosas que ya tengo. Claro. Pues, miramos La control de carga y todas esas cosas para que próxima podamos semana. actualizar. Excelente Abrazo, semana muchachos. para todos. Muchas gracias. Gracias por la reunión. Gracias. Chao, chao. Abrazos.